Como os podéis imaginar, estos días atrás nos han conmovido mucho en los que vivimos en Cataluña. Y por supuesto que en todo el país habíamos pasado muchos meses sin sentir la amenaza del terrorismo. Y con todo lo triste, y que por cierto el autor fue abatido en cerca de Vilafranca, donde estamos viviendo ahora. Y creo que la persona a la que robaron el coche también fue vilafranquí. O sea, fue de nuestra población. Entonces, están viviendo días muy complicados. Me llamó alguien de la iglesia diciendo que toda su calle había sido cortada y había muchos policías por ahí. Pero es un recuerdo que el reino de este mundo es un reino invertido. Es un reino desordenado. Y para nosotros es tan fácil pasar por esta vida y llegar a pensar, sobre todo en unos momentos de paz y unos momentos de bienestar, pensar que el mundo no está tan mal, o que quizás pensar no hay tanta diferencia entre el reino en el que se mueven mis vecinos y el reino en el que me muevo yo, hasta que vemos estos recuerdos de que no, es un reino invertido, es un reino caótico, es un reino destructivo, y que solo en el reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y el tema que vamos a contemplar en esta mañana tiene mucho que ver con que tú disfrutes la vida y la dinámica de vivir en este reino, que es el único reino en su cabal juicio, el reino de Dios. Y tu disfrute en la vida de este reino depende mucho de una comprensión adecuada de qué es la ley de Dios, qué es el Evangelio y cómo se relacionan entre ellos la ley y el Evangelio. Porque hasta ahora hemos estado enfatizando que el Evangelio es para toda la vida, ¿no? Y que no es solo no es solo una puerta de entrada y luego te echas a andar dentro de la vida cristiana a base del esfuerzo, sino que la fe en el Evangelio es la base para toda la vida. Pero cuando hablamos de fe y de gracia, y que tampoco es un peregrinaje en base al esfuerzo, entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿qué queda, pues, de la ley de Dios? ¿Queda abrogada? ¿Ya ha cumplido su función y ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y por lo tanto, ¿cómo hemos de vivir? ¿Qué hay, pues? ¿Qué queda, pues, de la ley de Dios? ¿Qué relación hay entre el Evangelio y la ley? ¿Estamos bajo la ley? ¿No estamos bajo la ley? ¿Y y más importante aún, cómo la ley me ayuda a comprender y abrazar el Evangelio, y cómo el Evangelio me ayuda a entender qué he de hacer acerca de la ley de Dios? Eso es lo que pretendemos en esta mañana. Y tu vida y tu libertad depende en gran parte de entender y de interiorizar estas verdades que vamos a ver en esta mañana. La ley y el Evangelio, en resumidas cuentas, son categóricamente distintos. Y si los confundes, te pasará factura en tu vida. Y a la vez son perfectamente complementarios el uno del otro. Son un poco como un salón de baile. Esto hablo puramente de la teoría, porque nunca lo he practicado. Pero son un poco como el hombre y la mujer en un baile de salón, ¿no?
que tienen pasos y papeles y funciones diferentes, pero se complementan el uno al otro para que haya arte. Algo así es como funciona también el Evangelio y la ley. En primer lugar, lo que quiero que veas es que la falta de comprender la relación entre el Evangelio y la ley nos lleva a errores perjudiciales. Y en primer lugar quiero hablaros de, digamos, el riesgo en esta mala comprensión de ley y evangelio, el riesgo más bien que está a la derecha, podríamos decirlo, ¿no? Que es el error del legalismo. El evangelio es vida nueva a través de nuestro Señor Jesucristo. Es vida nueva. Pero claro, visto desde fuera, el cristianismo para algunos podría parecer, como otras muchas confesiones que hay en el mundo, un sinnúmero de normas éticas, una losa aplastante de cosas con las que tenemos que cumplir. Pero el Señor Jesús viene y nos ofrece algo bien distinto. En ese sentido, les ha llevado a muchos a decir que no es una religión, el cristianismo es una relación. Bueno, Santiago emplea la palabra religión. El problema no está en el término, sino que es cuestión de entender que Jesús efectivamente vino a darnos vida nueva. Esta es la esencia del cristianismo. Y puedes tú pasar de una vida antigua a una vida nueva en el momento de decir, Jesús, tú mandas. Decir, Jesús es el Señor, reconocer que Dios le levantó de los muertos. En su contexto es decir, no juro lealtad a César, a costa de mi propia vida, declaro, Jesús es el Señor. Toda mi lealtad es para Él, aunque me quiten la vida. En ese momento, tú tienes vida nueva. Ser cristiano no es al cabo de un largo recorrido, y esto es un poco lo que Emilio nos quiso decir en el fondo, ¿no? No es un largo recorrido para por fin decir, ahora sí Dios me acepta. No. Es decir, Señor, tú eres Señor y resucitaste de la muerte. Yo te sigo. No te voy a seguir perfectamente, tú ya lo sabes de antemano, pero tú eres mi único Señor y soberano sobre mi vida. Y pasas de muerte a vida. Ahora bien, también sabemos que otra cara de la moneda es que nos queda un largo recorrido y lo que el Señor hace a partir de ese momento es entrar en nuestras vidas y en las palabras de San Agustín, pone orden en nuestro corazón de amores desordenados. Y eso sí que no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. El Señor por medio de su Espíritu viene y ordena nuestros amores. Trata con nuestro egoísmo. Trata con nuestras cosas hasta que nuestro corazón esté cada vez más en sintonía con esta nueva vida en el reino no invertido de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. A fin de que tú experimentes la libertad para la cual Cristo te hizo libre. Pero hay peligros a la derecha. Porque si no estás seguro, si no te apropias de las verdades del Evangelio cada día, la tendencia será muy fácilmente recaer en una vida de cumplir. Porque por defecto es la manera de pensar del ser humano. Nosotros la hemos pifiado, nosotros la tenemos que reparar. Y por defecto, nuestro corazón, por así decirlo, tiene fugas. Nos predican el Evangelio, ¿no? Y nos llenamos del Evangelio y tenemos vida, libertad en Cristo,
Pero algo pasa, nos acostamos por la noche, nuestro corazón tiene fugas y el Evangelio sale y nos levantamos y por defecto estamos otra vez buscando nuestra identidad en base al hacer y al cumplir. Ay, no hice el devocional hoy, o lo hice muy rápidamente, y otra vez estamos con este espíritu de huérfano. ¿Cómo va a estar Dios contento conmigo si me comprometí a orar con los hermanos y me quedé dormido? Entonces, por defecto, recaemos otra vez en este concepto de cumplir y pensamos, si hago bien el devocional, si consigo orar 30 minutos, o si consigo por fin que mis hijos se comporten como los de esta familia aquí. No se les ve ninguna mancha en sus camisetas blancas y están en un retiro. Si solo mis hijos llegan a comportarse como los hijos de esta familia, entonces sí Dios estará contento conmigo y podré disfrutar del gozo del Señor. El problema no está en fijarse metas. El problema no está tampoco en seguir buenos ejemplos. Pablo utiliza este concepto. El problema es pensar que de eso ha de depender tu paz hoy. Ha de depender tu aceptación ante tu buen Padre hoy. Ha de servir, como dijo Isaac, como moneda de cambio hoy. Ese es el problema. Y es en este sentido que tenemos el ejemplo tan útil de los fariseos. Es de tanta ayuda el caso de los fariseos, porque ¿quién hacía devocionales con más esmero que los fariseos? ¿Quién dedicaba más tiempo estudiando la palabra que los fariseos? ¿Quiénes oraban más que los fariseos? ¿Quiénes ayunaban más que los fariseos? ¿Quiénes cumplían más la ley de Dios que los fariseos? Pero la triste ironía del legalismo es que nunca produce aquello que promete. El legalismo no tiene la capacidad de hacer de ti un hombre más justo, un hombre más cercano a Dios, una mujer más santa. No tiene ese poder. Prueba de ello es que los que hacían con mayor esmero su devocional mataron al eterno Hijo de Dios hecho hombre. Y esta es la triste ironía del legalismo. Promete y no puede cumplir. Bien, en el otro bando está un error igualmente peligroso, que es el error de libertinaje. ¿Vale? El legalista dice: voy a subir a esa cinta de correr y venga a correr, a ver si por fin tengo aquel buen día que espero tener. Y esté en condiciones de poder dar testimonio a la persona sentada a mi lado en el tren. A ver si hoy, por fin, tengo ese buen día. Aunque solo sea aquí en el retiro, a ver si tengo ese buen día. El libertino, en cambio, vive al margen de la ley de Dios. Y argumenta, como estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Ambas cosas no pueden ser. Es incompatible. Pablo desmiente esta noción en Romanos 6:15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, es para ello que hemos dedicado todo un estudio sobre esta cuestión. Y creo que, en mi opinión, quizás el péndulo de la iglesia evangélica en estos momentos oscila más hacia la dirección de este riesgo
del libertinaje, de vivir al margen de la ley de Dios. Voy a sugerir varias formas, 2 formas en que la iglesia puede caer hoy en día en el libertinaje. En primer lugar, puede caer en un libertinaje que yo llamaría la ortopatía. La ortopatía. Conocemos el término ortodoxia, ¿no? Es decir, correcta doctrina. Vamos a hablar de ello en un momento. La idea de la ortopatía es ser ortodoxos en un sentimiento religioso para con Dios. Pathos es las pasiones. Y la idea es que la esencia de la fe cristiana se resume en un sentimiento religioso de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre, y con tal de que tú tengas un sentimiento de amor, no hay conducta que Dios pueda prohibir si aquella conducta nace de este sentimiento religioso. ¿Me explico? No hay ley humana divina que pueda prohibir mi conducta con tal de que nazca de este amor, que es la esencia de la fe cristiana. Entonces, hace tiempo me tocó estar en un retiro y viajar con un pastor evangélico, bueno, eso es un término tan amplio, ¿no? Y este pastor me dijo, la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Es queriendo decir, hay pasajes que sí y pasajes que no. No es palabra de Dios, toda ella no te puedes fiar, pero sí contiene palabra de Dios. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿cómo disciernes tú entre aquellos pasajes que sí son y aquellos pasajes que no son? Porque vaya subjetivismo, ¿no? Y me dijo, no, es muy fácil. Aquellos pasajes que concuerdan con mi experiencia religiosa son palabra de Dios, y aquellos que no lo son. Y por supuesto que eso entra todo tipo de conducta que subjetivamente sujeta a mi experiencia de vivir el cristianismo. Pero suponiendo yo que no iba a ser tanta nuestra pelea ese tipo de libertinaje, vamos a considerar el libertinaje a la ortodoxa. Porque hay otros que van al otro extremo. Dicen, no, estos no están bien. Sola escritura. Y escúchame bien. Y van al otro extremo, insistiendo que la esencia del cristianismo es suscribir una serie de doctrinas importantes, vitales, independientemente de cómo vivas tu vida. Con tal de ser calvinista, o en otros círculos de no serlo, con tal de defender una determinada postura sobre el milenio, se esté conformando mi carácter a la imagen de Cristo o no, puedo estar tranquilo. Y puedo ser una persona rencorosa, imposible de tratar, arrogante hasta más no poder, pero como suscribo las doctrinas A, B y C, puedo estar tranquilo. Pero vamos a la misma carta que nos expuso ayer Mark, primera de Juan. Capítulo 3, versículo 14.
que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si bien es cierto que la salvación no es por obras, no hay salvación sin obras. Esto lo dijo muy claro Martín Lutero. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero la salvación, y no falla en todos los casos, te une a Jesús. Y esa unión con Jesús no nos puede dejar indiferentes. No te dejará igual en ninguno de los casos. Es una relación transformadora con el eterno Hijo de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado en nuestra comprensión del Evangelio y de la ley, de no caer ni en el legalismo, ni tampoco en estos dos tipos de libertinaje. Ahora, lo que quiero hacer en esta segunda parte es definir bien cuál es la relación entre la ley y el Evangelio. Y en primer lugar decir que son radicalmente distintos, no los puedes confundir. Y a la vez ver que son complemento el uno del otro. En resumidas cuentas, la ley nos conduce al Evangelio, a Cristo. Y el Evangelio nos capacita para deleitarnos en la ley. La ley nos conduce a Cristo. Cristo y su Evangelio nos capacitan para la ley de Dios. Esto es lo que quiero que veas. Por medio de la ley nos damos cuenta de que no está en nosotros alcanzar las justas exigencias de Dios, que necesitamos un Salvador. Pero una vez unidos a Cristo por medio de la fe, Él nos da de su Espíritu, y su Espíritu empieza a ordenar los amores desordenados de nuestro corazón de tal manera que no solo empezamos a obedecer la ley de Dios, sino a deleitarnos en la ley de Dios. Lutero comenta, la ley no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de Cristo, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cumplir la ley es hacer sus obras con placer y amor. Escucha bien, la única forma de cumplir la ley de Dios, según Lutero, es haciendo sus obras con placer y amor, los cuales son puestos en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Vamos a desgranar esto. En primer lugar, abrazar el Evangelio implica dejarte matar por la ley de Dios. No hay ningún problema en la ley de Dios. La ley de Dios no tiene ningún defecto. El salmista David dice que la ley de Dios es perfecta. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? La ley actúa como un espejo, en el sentido de que la ley no falla. La ley revela tu estado ante Dios tal como estás. Igual que yo me puse ante el espejo esta mañana, por amor a vosotros, a poner los rizos en su justo lugar, y digo, muchas canas, arrugas, 50 años. La ley, el espejo no miente, revela lo que hay, y pasa lo mismo con la ley de Dios. La ley de Dios es un espejo que confirma que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. En las palabras de Juan, en esta misma epístola, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que la ley da carácter objetivo a aquello que sospechamos. Que nuestro problema no es tan solo que a veces nos equivocamos y cometemos algún error
o alguna imprudencia. No, infringimos la santa ley de Dios y quedamos expuestos y quedamos condenados como pecadores. Y nos tenemos que morir a cualquier sueño y a cualquier proyecto de autosalvación. ¿Cómo que no? Esa es la función de la ley. Mata todas tus posibles ambiciones de autosalvarte. ¿Cómo que no? No. Tu ayuda tiene que venir integralmente desde fuera. Desde el cielo. Si no, no hay esperanza. Este es el propósito de la ley. La ley es impotente. La ley es impotente para cambiar aquello a lo cual señala. O sea, yo si me quedara esta mañana delante del espejo, que desaparezcan las canas, que desaparezcan. Como que no va a pasar nunca. De hecho, cuanto más tiempo ahí me quede, pues más canas van a salir. Lo mismo con la ley de Dios. No está en la ley de Dios el poder para remediar aquello que revela. Eso tiene que venir de otra fuente. Segundo, cuando abrazamos el Evangelio implica ver a Jesús librándote de la maldición de la ley. De aquello que la ley de Dios confronta en tu vida. Y como vimos ayer, lo hace de parte doble. Aquí me voy a repetir un poco. En primer lugar, Jesús viene como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a buscar en Isaías. Son pasajes ciertamente conocidos, pero nos ayudan a recordar y a no olvidar esta preciosa obra de Cristo. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él, el Mesías, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como vimos, Dios coge, gracias a Cristo, el historial de todos y cada uno de nuestros pecados, conscientes, inconscientes, los pecados de nuestra juventud, que no son pocos en el caso de algunos, y los clava. No iba por ti, Ernesto, yo estaba pensando en los míos, tranquilo. Y los clava a la cruz de Cristo y quedan cubiertos. Pero como vimos ayer también, en segundo lugar, para heredar el reino de Dios, no puedes presentarte ante Dios en el cielo esperando entrar en un estado de inocencia. No tengo pecado. ¿Y qué de la justicia de Dios? ¿Qué de cumplir la justicia de Dios? ¿Qué de las justas exigencias de Dios? Y como vimos ayer, vamos hoy a otro pasaje, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Este pasaje debe ser música a los oídos de cualquier cristiano. 5:21. Hablando acerca de lo que Dios Padre hace por amor a nosotros, a su Hijo, dice, al que no conoció pecado, Dios Padre, por amor a nosotros, lo hizo pecado. Hizo que Cristo cargara, le envió a cargar con nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, con lo cual por parte doble el Evangelio te libra del pecado, también te reviste de la perfecta justicia de Dios. No solo no queda ya de qué acusarte, sino de qué premiarte con el cielo
y todos los beneficios que fluyen de Cristo porque estás revestido de la justicia de Cristo. Es en este sentido que ya no estás bajo la ley, porque no queda de qué acusarte. No queda motivo por el cual maldecirte. No estás bajo la maldición de la ley, no estás bajo la justa condenación de la ley. El fin de la ley es Cristo. Es decir, la meta para la cual Dios nos dio su ley es para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y si tú estás en Cristo, la ley en ese sentido, en uno de sus propósitos, ha cumplido su función. Te ha matado, te ha dejado desprovisto de todos tus planes de ganar el favor de Dios. Y te ha llevado a los brazos abiertos de Cristo, quien te ha recogido y te ha introducido en el reino de Dios. Y nadie te puede jamás arrebatar de la mano de tu buen Padre. No estás bajo la ley, no estás bajo su justa condenación. Pero por último, al abrazar el Evangelio es experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. Nuestro problema en algunos círculos cristianos es que nos enfocamos tanto en la cuestión del perdón, con todo lo importante que es, que nos olvidamos de que, por ejemplo, nuestras confesiones hablan de unirnos a Cristo y recibir todos sus beneficios que van más allá que solo el perdón de pecados. Y uno de los beneficios que tú has recibido por haber venido y haber abrazado el Evangelio es la promesa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo prometido desde el Antiguo Testamento en muchos pasajes, que Dios iba a enviar a su Espíritu para impartir vida a su pueblo en el Nuevo Pacto. Y vemos, por ejemplo, en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Y gracias al Evangelio, esto se está cumpliendo en tu vida. Dios, por medio de la presencia poderosa de su Espíritu Santo, está escribiendo su ley, no solo en tu mente, sino en la ternura de tus afectos en tu corazón. A fin de que tú puedas hacer las obras de la ley con amor y con placer. Porque nada más, menos que eso, en realidad es cumplir la ley de Dios a regañadientes. ¿Verdad? Como que no. No, es como dice Lutero, es hacer sus obras con amor y con placer. Que implica, en resumidas cuentas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo cual es la esencia de la ley de Dios. Otro pasaje en este sentido, Romanos 5:5, si me acompañáis, por favor, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Os acordáis que el primer día hablamos de ese baile entre los miembros de la Trinidad? Ese baile que da lugar al canto del cosmos, a la música del cosmos, y en la cual somos reintroducidos por Cristo. Pues yo creo que lo que Pablo nos está diciendo es que este amor eterno que caracteriza la relación entre las tres personas de la Trinidad, Dios coge ahora que tú estás en Cristo, coge de este amor de origen divino y lo derrama en tu corazón a fin de que tú seas capacitado
para amar de verdad, amar a Dios y amar a tu prójimo, lo cual es la esencia, como hemos dicho, de la ley. Bien. La meta de todo lo que hemos considerado es tu libertad en Cristo. La ley nos conduce al Evangelio. El Evangelio nos capacita para la ley y ahora podemos decir, como lo expresa Santiago, la ley de Dios es la ley de la perfecta libertad. La ley nos marca la senda de la libertad para la cual Cristo nos hizo libres. Sin embargo, en Cristo ya no tienes que vivir en base a un concepto de éxito-fracaso. Ya no tienes que vivir en base a un concepto de éxito-fracaso. Ay de mí, ¿cómo de mal va a salir este día porque me quedé dormido, no hice el devocional? Que nadie me malentienda, es importante tener tu tiempo con el Señor. Pero recaemos tan fácilmente en una visión legalista. No, échate a andar. Échate a obedecer la ley de Dios. Sigue a Cristo. Estudia todo aquello que Él nos ha mandado e intenta guardarlo, sabiendo que no lo vas a conseguir. Y estas palabras no son mías, pero tengo dos grandes noticias para ti en esta mañana. Alégrate, eres peor de lo que te imaginas. Es verdad. Vas a salir de este campamento, siento dar tan tristes noticias, pero vas a salir de este campamento y tarde o temprano, mañana pasado, tú mismo te vas a escandalizar de tu propio pecado. Porque el reino de Dios es ya y es todavía no. Segunda buena noticia, alégrate porque eres muchísimo más amado y aceptado y perdonado de lo que puedes llegar a soñar. Por lo tanto, estudia los evangelios. Toma en serio todo aquello que manda Jesús e inténtalo, sabiendo que aun cuando no te tropieces, aun cuando no llegues, no te vas a venir abajo, porque tú eres la niña de los ojos del Señor. Y Él es infinitamente más rico en misericordia que tú en torpezas y pecados y errores. Y no te vas a venir abajo, sino, como veremos mañana, te vas a arrepentir a fin de que el Señor quite de en medio esos nubarrones negros que no te permiten ver su rostro, y vas a seguir en la vida. Y esta es la verdadera libertad. ¿Y sabes qué pasará? Vas a experimentar que son ciertas las palabras de Jesús, que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y te vas a dar cuenta de que cuando intentas vivir al margen de esta vida nueva en Jesús, es cuando se hace de verdad pesada la carga. Los botellones, ese sí que era un yugo difícil. Todavía me acuerdo. Tener que esconder todo eso o intentar esconder todo eso de mis padres. Eso sí que era un yugo aplastante.
Eso sí que era una carga pesada. A veces decimos que la vida cristiana es tan dura. ¿No? Intento vivir como no cristiano. Intenta vivir como si no hubiera cielo, ni perdón de Dios. Eso sí que es un yugo difícil. Eso sí que es una carga aplastante. No. Vive en la perfecta ley de la libertad y vas a experimentar que tienes un evangelio tan robusto, tan increíble, que aun cuando no des en el blanco, ahí estará el Señor, con brazos abiertos, para perdonarte y restaurar tu alma. Por último, aplicando esto a nuestra vida en comunidad. Dietrich Bonhoeffer, quien fue pastor en Barcelona durante un año, escribió un libro excelente que se titula Vida en Comunidad. Y dice lo siguiente: cuando perdemos de vista el Evangelio y cuando recaemos en esta tentación, en estos proyectos de autojustificarnos, dice Bonhoeffer que inevitablemente nos quitará la libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a otros y nos meterá otra vez bajo la esclavitud, y hará que en lugar de amar a nuestros hermanos, los utilicemos para nuestros fines egocéntricos. Y con la ley de Dios explotaremos a nuestros hermanos, imponiendo a los demás las normas de Dios o nuestra propia concepción de las normas de Dios, a fin de condenar a nuestros hermanos. Mira que siempre habla de más esta persona. Qué falta de prudencia. Llegaría tarde esta hermana a su propia boda. ¿Cómo se le ocurre invitarnos a casa cuando su cocina está patas para arriba? Y hacemos mal uso de la ley de Dios, imponemos estas normas, por supuesto, obviando todo lo que se cuece en casa, ¿no? Por eso, por descontado. Usamos mal usamos la ley de Dios para condenar a nuestros hermanos a fin de quedar mejor parados nosotros. Y podemos estar llenos de rencor, soberbia, avaricia, pudredumbre, pero como he llegado a tiempo, como soy puntual, como respeto los pasos cebra, Hay buenas noticias si has caído alguna vez en actitudes sentenciosas, actitudes de condenación hacia tus hermanos. Cristo te quiere hacer libre. Y Cristo quiere abrirte los ojos por medio de su Espíritu Santo para que veas que tu copa está rebosando. Alégrate y entrégate para buscar el auténtico éxito y bien de tu hermano en Cristo, de tu hermana en Cristo, para la gloria de Cristo, que eso es el cumplimiento de la ley, y volverás a escuchar la música. Volverás a escuchar la música. Se te moverán un poco los pies incluso, aunque no sepas bailar como yo. Porque este es el precioso reino de nuestro Dios,
y del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias que tú haces bien todas las cosas. Y tu ley es perfecta y tu evangelio es perfecto. Y son para nuestro bien. Y no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Jesús, como nos dice Marcos, hizo bien todas las cosas. Tú, nuestro buen Padre, haces